Mejor hablar en M24. La voz es de Ana Flora, la banda se llama Costa Rica, escrito con K, y Paraísos do Mundo es el nombre de la canción que suena, y es una canción que le pone ambiente brasileño al actual desarrollo, a lo que viene en Mejor Hablar, porque ocurre que el gobierno de Jair Bolsonaro, o mejor dicho, que Jair Bolsonaro recibió acusaciones de soborno y corrupción en la compra de vacunas. Ayer el ministro de Salud anunció que se suspendía la compra de la vacuna india Covaxin. Varios documentos del Ministerio de Exteriores señalaban que estas dosis se habrían comprado por un precio 11 veces superior al estipulado por el fabricante. También ayer, Folia de San Pablo publicó que el jefe de logística de esta cartera pidió un soborno de $1 por dosis a un representante de la empresa Davati Medical Supply, que negociaría la venta al gobierno de 400 millones de vacunas de AstraZeneca. Hagan la cuenta de lo que supone ese soborno, ¿no? A $1 por dosis. A su vez, una resolución de hoy del Tribunal Supremo Federal podría hacer que 500.000 de personas vinculadas a pueblos originarios pierdan sus tierras. También hay que decir que hoy se eleva a la Cámara de Representantes de Brasil el pedido de impeachment a Bolsonaro realizado por varios partidos, tanto opositores como aliados hasta hace poco tiempo. De todo esto hablaremos a continuación justamente con Marcelo Aguilar, que es periodista uruguayo y que está en Brasil, cerca de estas realidades, siendo corresponsal aparte para el semanario Brecha. Marcelo, buen día, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Enumeramos una serie de dificultades, quizá la que aquí se mencionó en los últimos días en los medios de comunicación más veces fue la cuestión de las vacunas, pero también pasamos por posibilidades de pedidos de impeachment y por la situación de los pueblos originarios en cuanto al acceso a la tierra o a la pérdida de la tierra. Habrá que ver cómo se decanta eso. Para ordenarnos, Marcelo, ¿qué implican para la estabilidad y para la aprobación del gobierno de Bolsonaro las acusaciones de las últimas horas referidas a los sobornos por la cuestión de las vacunas? Bueno, es un escándalo de dimensiones gigantescas. Todavía es muy difícil dimensionar cuál puede llegar a ser el alcance, porque es todo muy reciente, pero realmente estamos ante un escándalo enorme. Hay que ir primero para entender, antes de ir a los casos puntualmente, precisamos entender un poco el contexto en el que esto se da. El contexto es la Comisión Parlamentaria de Investigación, que es un proceso que está haciendo algo así como cocinar a fuego lento a Bolsonaro. En Brasil a eso le llaman fritar, que es como presionarlo, ir desgastándolo y aislándolo políticamente. En el caso de la CPI, ya está instalada hace bastante tiempo, y a partir de ahí empiezan a surgir todos estos casos. Este caso de las vacunas de India, ¿qué genera? La CPI lo venía investigando a Bolsonaro y venía apuntando a una responsabilizarlo, a una responsabilidad más político-moral, digamos. Este caso de las vacunas producidas en India, las Covaxin, empieza a darle otro carácter a la comisión y empieza a hablar de corrupción. Y por tanto de responsabilidad criminal, podemos decir. ¿Qué pasa? Un funcionario concursado del Ministerio de Salud denuncia una presión anormal, y esto es con comillas porque fue así literal, una presión anormal y excesiva para la compra de esta vacuna Covaxin. Este funcionario es hermano de un diputado, de Luis Miranda, entonces todo tomó bastante repercusión, y terminaron yendo a prestar su testimonio a la comisión. Esto estamos hablando más o menos de febrero, marzo, y hay un contrato que el gobierno firma y hay un dinero reservado para comprar esta vacuna que ni siquiera había pasado todavía por todas las etapas de aprobación científica y no había sido aprobado por la Anvisa, que es la agencia de regulación sanitaria de Brasil. $15 por dosis era el precio acordado. Y en ese momento la Pfizer, por ejemplo, ya había tratado de venderla al gobierno brasileño por $10. En ese momento el gobierno Bolsonaro decía que las condiciones de Pfizer eran leoninas, draconianas, en fin, que básicamente que la Pfizer lo quería estafar al gobierno Bolsonaro y por eso le habían demorado tanto tiempo para responder y al mismo tiempo negociaban de una forma muy rápida, intermediada por otra empresa bastante polémica y que también está siendo investigada por la CPI,
para obtener estas vacunas. Entonces todo esto llamó mucho la atención. Para resumir, es un precio que, como ustedes decían, mucho mayor que el que ya estaba, que otras vacunas habían aprobado, y todo esto empieza a generar una situación de caos, digamos. Bolsonaro dice que no tiene cómo saber qué pasa en los ministerios, y ayer el gobierno suspende este contrato después de las denuncias. El gobierno toma dos actitudes: primero niega todo y después toma dos actitudes que parecen comprobar las denuncias, porque ayer suspendió estos contratos y ayer surgió otra noticia bomba. ¿Qué pasa? Un vendedor de vacunas denunció afuera de Sao Paulo, como también ustedes decían, que el gobierno le pidió $1 de coima por cada dosis. Esto fue operado a través de Roberto Díaz, que es secretario de Logística del Ministerio de Salud, que el gobierno decide cerrar su contrato con él, despedirlo, digamos, en el día de ayer también, antes de que se comprueben las denuncias. Esto son dos escándalos que terminan conformando uno y que empiezan a atacar el punto central, el último bastión discursivo del bolsonarismo, que es la no corrupción, ese hecho de decir, bueno, podemos ser lo que nos quieran decir, pero no somos corruptos como el PT, digamos. Entonces eso es como el último fuerte bolsonarista, que esta comisión y estas revelaciones recientes lo ponen en jaque. Marcelo, ¿cómo andás? Justo hoy además se eleva a la Cámara de Diputados el pedido de impeachment a Bolsonaro realizado por varios partidos. Esto que comentamos, este escándalo, ¿podría contribuir a que realmente se pueda efectuar este pedido? Bueno, en algún sentido sí, pero es bastante complicado que ese proceso avance, porque Bolsonaro tiene una base aliada hasta ahora, por lo menos, bastante fuerte dentro del Congreso, que obviamente conquistó a través de caminos bastante tortuosos, pero por no decir otra cosa, pero que es bastante fuerte. O sea, el presidente de la Cámara de Diputados, que es Artur Lira, que es el líder máximo de eso que se llama Centrão aquí en Brasil, que es como son esos partidos que articulan y que deciden qué se hace y qué no en el Congreso, tiene una relación directa hoy en día con Bolsonaro. Pero ¿qué pasa? La relación con ese Centrão está muy tensa, porque quien habría liderado este esquema de las vacunas producidas en India es Roberto Barros, que es el líder del gobierno, que es también uno de los líderes del Centrão, pero que es el líder del gobierno en el Congreso después de este acuerdo que hicieron para salvar a Bolsonaro, digamos, que es un acuerdo que ya tiene bastante tiempo. Entonces, todas estas revelaciones que son de febrero, digamos, mayo, que surgen ahora, obviamente que colocan elementos nuevos y le dan fuerza a este pedido de impeachment. Pero no podemos olvidar que este pedido de impeachment en realidad es un junta, son 100 pedidos que este pedido junta, son más de 100. O sea, juntaron todos los que estaban ya, habían sido ingresados a la Cámara y habían sido encajonados por Artur Lira, que lo citaba anteriormente, y le dan un nuevo carácter y lo vuelven a presentar como un super pedido de impeachment, como le están llamando, obviamente colocando todos estos elementos nuevos que la Comisión Parlamentar de Investigación cosechó en estos últimos días y que obviamente le dan otro carácter. Más allá de ese papel nefasto que ha tenido el gobierno Bolsonaro en la gestión de la pandemia, aparece este elemento nuevo de la corrupción y le coloca otro carácter a este proceso. Un dato que me olvidé de citar anteriormente es que este señor que habría sido el encargado de pedir las coimas, Bolsonaro lo había indicado a la dirección de la Anvisa, o sea, a la dirección de la agencia que regula esta cuestión de las vacunas en Brasil, que aprueba o no aprueba, y después de que surgieron revelaciones de que había tenido relación con unos contratos irregulares para la compra de testeos rápidos de COVID, Bolsonaro dice, bueno, desestimen esta sugerencia de director, pero sin embargo lo mantuvo lo mantuvo, a pesar de este caso, lo mantuvo
en el ministerio como secretario. Entonces ese elemento también es bastante importante. Creo que todas estas revelaciones recientes van a continuar saliendo. Esto es un minuto a minuto. Esto salió, este último caso salió ayer a la noche y está desarrollándose durante todo el día de hoy, y se espera que tenga bastantes efectos durante toda esta semana, inclusive porque fue llamado a declarar. Este empresario que hizo la denuncia fue llamado a declarar en la CPI para el próximo viernes. Bien, Marcelo, antes de pasar a la cuestión indígena, que vos has trabajado todo este tiempo, ¿no?, allá en Brasil, mencionaste recién al PT. Yo pienso en la polarización política que se vive en Brasil. Ayer incluso el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva publicó un video en redes sociales diciendo que Bolsonaro va a perder las elecciones en 2022. No las perderá ante Lula, dijo él, no ante el Partido de los Trabajadores, sino lo derrotará el pueblo brasileño, que está harto de tantas tonterías, dijo textualmente Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cuál es hoy la situación de Lula, del PT? ¿Cuáles son las posibles alianzas que debería tejer, según considerás, con la izquierda para volver, o digamos, o con sectores de izquierdas o progresistas para volver a gobernar? Bueno, Lula ganó un refuerzo moral y político la semana pasada con la decisión del Supremo Tribunal Federal, que confirmó la parcialidad del juez Sergio Moro en la conducción de la Lava Jato, y esto hizo que todos los procesos en los que Lula había sido investigado por Sergio Moro vuelvan a estaca cero y se tengan que empezar de nuevo. Entonces eso obviamente que le dio mucha fuerza. Hubieron algunos movimientos en el mapa político recientemente que dan la sensación de que el PT va a conseguir cosechar algunas alianzas bastante importantes en el campo progresista. Me refiero con esto a la salida, por ejemplo, de Marcelo Freixo del PSOL, del Partido Socialismo y Libertad, y su salida hacia el PSB, que es uno de los mayores partidos del campo progresista, el Partido Socialista Brasileño. Lo mismo ocurrió con Flávio Dino, que es el gobernador del estado de Maranhão, un estado bastante importante en el nordeste, que es un reducto petista inclusive. Estuve conversando con algunas fuentes del PT en estos días y refuerzan esto, o sea, Lula va a buscar alianzas dentro de ese campo progresista, y la idea es como ampliar las alianzas también a las elecciones municipales y a la elección de alcaldes y de gobernadores de los estados. Entonces todavía hay mucho en juego. Todas estas revelaciones recientes ponen también un poco en el freezer toda esta cuestión de la elección, porque realmente con esta vorágine de noticias sobre corrupción se hace bastante todavía difícil visualizar cuál va a ser ese mapa político, porque todo esto puede cambiar muy rápidamente. El proceso de impeachment, por más de que todavía parece un poco lejano, está ahí sobre la mesa, y todas estas denuncias en algún sentido lo refuerzan. Entonces todavía no se sabe muy bien todo. Lo que sí se sabe es que Lula va a ser el candidato del PT. Eso creo que ya ni siquiera el propio partido, que siempre dice, bueno, no, todavía no tenemos candidato, tenemos otras prioridades, el propio partido reconoce que Lula es el candidato. Las encuestas lo dan como ganador, inclusive salieron dos la semana pasada, una que lo da ganador en segunda vuelta y otra que lo da ganador en primera vuelta, pero ambas dicen que derrotaría a Bolsonaro. Entonces creo que eso es lo que por ahora se tiene más claro, que es la candidatura firme del expresidente Lula a la elección del año que viene. Bien, Marcelo, para completar la mirada a Brasil, mencionando el otro tema que presentamos en el comienzo o en la introducción a esta entrevista, el Supremo Tribunal Federal tiene que decidir hoy si algunas tierras en el estado de Santa Catarina pertenecen al gobierno o a la población indígena o a los pueblos originarios que viven allí. Pero la resolución podría terminar también con otras disputas por territorio, pudiendo dejar a 500.000 de personas vinculadas a esos pueblos originarios sin sus tierras. ¿Cómo podemos resumir esta situación que se plantea y quiénes están atrás de esas tierras? Me imagino mucho interés concentrado ahí. Bueno, el resumen de la obra es que el discurso de destrucción y el proceso de desgaste de las estructuras gubernamentales de control ambiental del gobierno Bolsonaro, o sea, esa política anti-indígena,
anti-medio ambiente, tiene un último obstáculo, que son los propios indígenas y sus tierras, y por eso tratan de avanzar ahora, sobre todo con el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, que se relaciona con esta decisión que tiene que tomar el STF hoy. Lo que está en juego en el fondo es la expansión de la frontera agrícola y minera. Este proyecto de ley que se está discutiendo ahora en la Cámara de Diputados es una prioridad del Frente Parlamentario de la Agricultura, que básicamente es la asociación parlamentaria que nuclea los intereses de los lobistas del agronegocio en el Congreso. Esta ley ya ha estado en discusión, es una ley de 2007, que trabaja con la tesis sobre la cual va a decidir hoy el Supremo Tribunal Federal. Esa tesis es la tesis del marco temporal. ¿Qué significa el marco temporal? El marco temporal significa que 1988, que es la fecha en la que se promulga la Constitución Federal, es la fecha en la que los indígenas deberían comprobar que estaban en la tierra para tener derecho a la tierra. Esto es terrible para las poblaciones indígenas, primero y sobre todo por la dificultad en comprobar que estaban allí, digamos. Y por otro lado, porque esto abre, es una abertura absoluta a que continúe y se profundice el saqueo de tierras indígenas. O sea, le van a pedir a los indígenas los documentos que no le piden a los terratenientes. Básicamente es eso. Pero la decisión del STF es muy importante porque, como decía Martín, va a tener efectos sobre un montón de otros casos y puede generar un cambio radical en lo que tiene que ver con la protección jurídica de los pueblos indígenas. Pero me parece bastante interesante que hablemos brevemente de ese proyecto de ley, porque ese proyecto de ley pasó ya por la Comisión de Constitución y Justicia de Diputados, que es dirigida por Bia Kicis, que es una bolsonarista radical, y va al plenario, o sea, va a ser votada en los próximos días por el plenario, el pleno de la Cámara de Diputados, y después va al Senado, en fin, va a pasar por todo el ritual de aprobación. Y ese proyecto de ley es bastante más ambicioso que esta decisión del STF, porque ese proyecto de ley en la práctica libera y legaliza el contacto con indígenas aislados, porque incluye una cláusula que dice que se puede hacer contacto para intermediar acción estatal de utilidad pública, algo bastante, no se sabe, queda abierto ahí, ambiguo ese criterio, o sea, queda a criterio del gobierno definir cuáles serían o no los argumentos para hacer contacto con poblaciones aisladas que viven sin contacto con el hombre blanco. Por otro lado, libera el agronegocio y la minería en tierras indígenas. Esto va de la mano con un discurso bastante extendido del gobierno de que inclusive la FUNAI, que es la Fundación del Indio, está comprando tractores para ampliar la producción de agronegocio en tierras indígenas. Entonces todo esto es bastante complicado. Y por otro lado, tiene la idea de flexibilizar la exclusividad del uso indígena de la tierra, o sea, decir, no solamente las pueden usar ustedes, como le dirían ellos, sino que pueden ser tierras privadas, pueden entrar al mercado, a la bolsa de tierras. Esto básicamente lo que hace es dejar a los indígenas más desprotegidos. En un texto de 1977, el famoso antropólogo brasileño Darcy Ribeiro escribía que los indígenas iban a desaparecer si no eran objeto por parte del gobierno federal de una protección específica y más eficaz que la actual. Y justamente lo que está haciendo el gobierno Bolsonaro, y bastante de lo que está en juego con esta decisión del Supremo Tribunal Federal de hoy, es esta protección. El gobierno Bolsonaro quiere hacer que esta protección desaparezca. Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya citó en los últimos días que en Brasil hay un riesgo de genocidio por las políticas del gobierno en relación a la cuestión indígena y ambiental. Entonces creo que todo esto nos da la pauta de que realmente la situación indígena en Brasil es una situación gravísima, están siendo atacados de forma constante, y estas decisiones recientes, que la vamos a estar acompañando obviamente muy de cerca, pueden llegar a tener impactos devastadores para estas poblaciones en todo el país. Vamos a estar siguiendo entonces este tema, a ver qué es lo que decide el Supremo Tribunal Federal y cómo avanza la cuestión de las tierras y los indígenas en Brasil. Marcelo Aguilar, periodista, corresponsal del semanario Brecha en Brasil, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.
FM Maldonado. Escucha distinto. FM Maldonado. Escucha distinto.